Estimada comunidad de Terospace, muchas gracias por estar nuevamente siguiéndonos en uno de nuestros videos, en uno de nuestros contenidos. El día de hoy tengo el gran honor de tener enfrente mío a el grandísimo Martín Camarano. Martín está siguiendo esta entrevista desde Argentina, donde tiene su base de operaciones puntuales, y es un verdadero crack del running, un verdadero crack de esas personas que tú las escuchas, sigues sus redes y te llevas una gran cantidad de consejos y te cuestionas mucho acerca de lo que estás haciendo. Quien yo considero de esos perfiles que tenemos que escuchar quienes estamos interesados en seguir avanzando en el tema del running. Martín, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, gracias, Lean. La verdad que un placer. Desde el momento que me llegó la invitación, encantado de poder participar, de poder compartir. Y bueno, atento a las preguntas o a lo que vos quieras que charlemos y dispuesto al diálogo. Muy bien, Martín, temprano en Argentina, me imagino deben ser 8:30 de la mañana en este momento. 8:30 de la mañana, sí, recién vuelvo de llevar a mis hijos al cole, así que aprovechando la primera hora para este espacio, sí. Así que podemos decir justamente la primera hora de tu día nos estás dedicando el tiempo, así que bueno, más que honrados aquí de lo que estás haciendo por nosotros. Martín, algunas preguntas puntuales. Digo, tú sos un referente en el tema del running. Hay mucha gente que está confiando su plan de entrenamiento contigo dentro de tu programa. Y quisiera preguntarte justamente cómo fueron los inicios de Martín en este tema. ¿Empezaste muy joven? ¿Fue una actividad que empezaste a desarrollar un poco más grande? ¿Cómo fue tu inicio al respecto? Bueno, en realidad mi inicio en mi juventud fue desde la natación. Yo fui nadador argentino durante 11 años, integrante de selección nacional. Llegó un momento que estudios, trabajo y el día a día me llevaron a dejar la pileta y empezar a hacer aguas abiertas, un circuito que en Argentina es muy pobre. Y ahí conocí el triatlón y a través del triatlón entré en la parte del running y del ciclismo. Y la verdad que era un mundo por descubrir. Me costó mucho la iniciación al running por mi base en el agua. Los primeros años fueron realmente muy duros, de muchas lesiones. No estaba acostumbrado a un deporte en el piso, más allá del gimnasio que puedes hacer para la natación. Y bueno, me fui enganchando y empecé a trabajar con un equipo de triatlón y me enganché mucho con la parte a pie y bueno, con el ciclismo, etcétera, etcétera. Y me llevó a que hoy soy un deportista que por ahí amateur, ya dejé la parte del alto rendimiento hace muchos años, pero hoy me gusta la carrera de calle, me gusta la carrera de montaña, así como me gusta también el triatlón, el ciclismo y demás. Pero mi punto de inicio nace desde la búsqueda de seguir con mi actividad deportiva, por ahí más amateur, y no cortar toda una vida alrededor del deporte, ¿no? Y después, bueno, eso mismo me llevó también a empezar a trabajar en base a esto. Estudios mediante, mucha experiencia, trabajando con un entrenador que es actualmente entrenador de una atleta argentina olímpica, lo cual me hizo aprender mucho de él. Y obviamente él también fue quien me guió a los pasos de, bueno, hacemos este estudio, este otro, vamos a hacer el curso de la Asociación Argentina de Atletismo, comités olímpicos que dieron capacitaciones, bueno, me fui metiendo. Bien, o sea que realmente es un proceso que en tu caso empieza muy joven, perfilando de repente sí al alto rendimiento en lo que era la natación, por lo que me estás comentando entonces. Sí, Bien. porque actualmente sigo en esa área. Esto que estamos charlando hoy es en base a lo que es mi trabajo, si se quiere. En simultáneo, en paralelo, soy entrenador actualmente de nadadores de selección argentina, pero es un hobby, no es un trabajo, es algo que lo hago con un compromiso altísimo, igual que mi trabajo, pero lo hago porque me gusta y porque me llena. Entonces, esa es mi actividad por ahí paralela. Y sí me fui perfilando a el atleta amateur que busca rendimiento alto, que ya tiene una base de experiencia, que quiere ese salto de calidad, pero sigue siendo amateur, ¿no? Bien, y justamente en ese tema del atleta amateur que te busca justamente como ámbito de referencia puntualmente, digo, es una pregunta que de repente no es muy fácil, capaz que no se cuestionó en algún momento, pero me animo a hacerla.
¿Cuál te parece a ti que está siendo la principal motivación de las personas para volcarse al tema del running? ¿Es un tema real de un deporte que se considera un deporte accesible en el sentido de que todo el mundo puede hacerlo? ¿O es un tema de que ves que hay una moda dentro del running? ¿Qué está pasando al respecto? ¿Por qué la gente se está iniciando tanto en este tema? Podría entrar el debate de que es una moda, de que es accesible. Yo creo que va tiene que ver mucho con una cuestión de tiempos, de que la agenda laboral de las personas es amplia, que los traslados, que el correr no requiere de un horario presencial. La persona que va a la pileta tiene que reservar esa hora fija para Claro. hacerlo. Me animaría a decir que un 50%, muy debatible, depende en el lugar en el que estés, no es lo mismo en una ciudad que en un pueblo, pero un 50% podríamos redondear que lo busca por una cuestión de tiempos y otro 50% lo busca mucho por la parte social, de salir a compartir con otros. Es verdad que es una moda, es verdad que dentro de todos los deportes es el más accesible, porque no tenés que pagar un espacio físico, porque muchas veces no pagas ni siquiera un profe, y porque bueno, por ahí el calzado sería y la inscripción a la carrera lo más caro. Nada, la verdad que pagándolo hoy en día, financiándolo, por ejemplo, lo puedes llegar a adquirir. Me parece que la parte social, mucho corredor que le cuesta mucho largar después su grupo cuando se ve que está en condiciones de más, pero le cuesta largar el grupo, entonces eso te dice si hay algo social que impacta. Y también, bueno, el hecho de hay mucha gente, agenda laboral muy amplia, salir a correr es un escape a su rutina, me parece. Bien, y sí, buen punto lo que mencionas, digo que en el correr una tirada larga que implica tanto tiempo de estar simplemente pensando, estando contigo mismo, recapacitando, considerando, haciendo proyección del día, ¿verdad? Tiene algún efecto, sí, de repente liberador y como tú bien dices, bueno, el grupo de corredor, pero también el aislamiento del corredor cuando toca hacer esas distancias largas, ¿verdad? Y Martín, tocaba justamente un tema, tú lo mencionaste, que en esa conversión o en ese pasaje de lo que era el mundo de la natación hacia el running, tuviste una serie de dificultades. Lógicamente los impactos son distintos, una cosa es la amortiguación que te da el agua, otra cosa es lo que es el piso duro, la calle. ¿Cuáles fueron justamente esas principales dificultades o diríamos las dificultades que en algún momento hasta te cuestionaron de decir, ese Martín que dijo, vaya, seguiré con el running frente a estas dificultades, no seguiré? Contanos un poco al respecto. Bueno, los primeros 2 años tuve lesiones en tensor de fascia lata, la típica pata de ganso o la cintilla iliotibial, no sé cómo se la conoce por ahí en distintos lugares, Ujú. pero yo venía de nadar, nadaba pruebas de fondo, pruebas combinadas, en donde si bien hay un trabajo de piernas, la verdad que el predominio en la prueba de larga distancia en el agua es del tronco superior, espalda, brazos. Cuando empiezo a correr me costó mucho el hecho del ahogo, porque bueno, mis pulsos se disparaban. Yo era un nadador de fondo con una base aeróbica muy baja, un pulso bajísimo y salía a correr altísimo. Una quemazón de piernas, pero esas fueron situaciones que se fueron resolviendo rápido. A los 6 meses empiezo con un dolor en la rodilla y hasta que encontré la osteopatía, que fue lo más rápido que me lo resolvió, pasé acá en Argentina por traumatólogo 1, traumatólogo 2, especialista de rodilla, kinesiología, 10, 15, 20, 30 sesiones y nada, hasta que, bueno, encuentro un osteópata que además es corredor y que después fue atleta mío y es una persona que está muy metido en el tema, que me dijo, no, esto en 3 sesiones se resuelve, dicho y hecho, 3 sesiones de osteopatía y salí a trotar de nuevo, y después me pasó del otro lado, me encuentro con de nuevo una sobrecarga de la fascia lata del lado contrario, que claramente se debía a que mi musculatura inferior no estaba acostumbrada al impacto. Y bueno, había acortamientos musculares, había desbalances y ahí fue donde incorporé rápidamente de nuevo la parte de preparación física en tronco inferior y en donde empecé a tomar más a conciencia ciertos hábitos de flexibilidad, la movilidad articular previa, porque si bien siendo nadador sos una persona con buena flexibilidad y elasticidad, el trote me generaba un tono muscular muy marcado, o sea, me contracturaba incluso por momentos, deporte completamente distinto a lo que venía haciendo y fue la fase de acostumbramiento. Pero es verdad que la primera lesión de tensor de fascia lata me tuvo 8 meses sin correr. Muchos Y la meses fuera. segunda, sí.
La segunda fueron solo 2 meses, pero la primera fueron 8 meses. Después tuve que pasar por una leve cirugía de láser de meniscos, pero bueno, nada grave. Creo que a los 15 días estaba trotando nuevamente, algo muy, muy leve. Y creo que todo tiene que ver con ese periodo de acostumbramiento cuando pasamos de una disciplina a otra, que también yo se lo digo mucho al atleta que como está empezando a correr, que no suele llegar a mí, pero por ahí me ha pasado algún ciclista que quiere pasar a correr o alguna persona que quiere iniciarse en el triatlón estando haciendo ciclismo o mucha experiencia en, no sé, deporte y pasa a otro. Siempre les digo que si tu cuerpo a una edad y sobre todo una adultez, y ni hablar si sos una adultez más 40, empieza con un deporte de impacto, lo más probable es que en el primer periodo de tiempo aparezca alguna lesión que no tiene que ver con una mala ejecución técnica, que la puede haber, no digo que no, pero no siempre tiene que ver con eso, ni tiene que ver con un mal entrenamiento. Tiene que ver con que tu cuerpo no está acostumbrado a eso nuevo que está incorporando. Entonces, algo nuevo. Nunca sentí el impacto, nunca acomodé de una manera, nunca trabajé de esta forma, nunca esto. El cuerpo de alguna manera lo siente y aparecen algunas lesiones. Bien, todo lo que estás comentando es interesante, pero hay dos puntos que quiero remarcar o recalcar justamente de lo que te estoy escuchando, que se me hace sumamente interesante. El primero, bueno, es un tema que hasta es mensaje para quienes se están iniciando, que es, en tu caso en particular, que tú ya venías con un entrenamiento, con un rigor, con un estado físico puntual como el que te exigiera natación, tuviste dificultades y fueron dificultades grandes. Entonces, ¿qué decir entonces para aquellas personas que están empezando y de repente dicen, no sé si esto va a ser para mí porque a los 3 meses empecé a sentir simplemente un dolor en una pierna sin llegar a una lesión como la que estás describiendo, ¿verdad? Creo que hay mucho de mensaje de, bueno, seguir adelante entonces a cualquiera y independientemente del estado físico que tengas, puede suceder. Y la otra que también estás mencionando, el no estigmatizar, ¿verdad? Porque dentro de la comunidad después también las familias hablando, los falsos consejeros que lo primero que dicen a una persona que sufre algún tipo de lesiones, seguramente hiciste algo mal, seguramente te planificaste mal, seguramente no estás haciendo las cosas bien y no necesariamente va a ir por ese lado, ¿verdad? Como nos estás comentando. Digo, no quita que entonces sí lo correspondiente sería acercarnos a personas como tú para tener el asesoramiento puntual, pero también saber de que, bueno, si pasan las cosas, es que realmente el cuerpo no siempre va a aguantar de la misma manera. Y tocabas ahí como tangencialmente un punto que es, está pasando realmente sí que mucha gente empieza con esto del running, no realmente a edad de jóvenes, ¿verdad? Es cada vez más común de repente el corredor después de los 30, después de los 35, después de los 40. Eso sí, ¿cómo lo estás viendo? Realmente, si tuviéramos que hablar de una proporción, ¿tú podrías decir hay una proporción muy alta de personas que están empezando a edades avanzadas a correr? Sí, yo creo que sí. Cada vez se animan más grandes, cada vez se animan también más jóvenes, ¿no? Porque yo creo que el correr hace 20 años atrás, 26, 6, no, quizá 15 años atrás, 2010, 2008, que yo empecé a trabajar con esto, el correr acercaba a mucha gente, muchas personas de más 30 fácil, y era más difícil encontrar corredores jóvenes, por lo menos mi experiencia, ¿no? Y los corredores jóvenes que venían eran porque venían a correr fuerte. Había poco corredor joven recreativo. Bien, Hoy hay más corredor joven y sí es verdad que hoy un más 60 se anima. Hoy un más 60 se anima. Yo tengo atletas más 60, tengo varios, corriendo ultra, por ejemplo, 70K de montaña, corriendo 42 y desafiando, sin ir más lejos, hace 2 semanas el maratón de Sudáfrica, que tiene mucho desnivel, y, bien. y mejorando sobre todo, que es lo más importante, y sin lesiones, ¿no? Que es todavía más importante. Bien. Eh, ayer charlaba con un atleta, tiene 60 y nunca superó los 10K y él entró a entrenar conmigo con la idea de, yo no quiero correr una media maratón, pero estoy dispuesto a caminarla para llegar. ¿Y por qué caminarla? Ya pasó un periodo de tiempo que pasaron 2 mesociclos y hoy está bajando su marca de 10K, su VAM mejoró 20 segundos y está preparando un 10K para saltar un 15 y un 21, ya con el objetivo de ir a correr y a buscar marca. No va a encontrar una Bien, marca de clasificación A, una marca, claro. pero ya le cambió la perspectiva en 2 mesociclos de, pero pará, yo puedo ir a buscar una marca, decir, bueno, mi BAM me dice que puedo proyectar tan marca en 21 y la voy a ir a buscar. Ya se van animando. Entonces te das cuenta que sí, hay un porcentaje de gente
más 40, más 50 y más 60, que hoy se anima y antes no se animaba. También encontrás el más 20, el más 18, el más 16, que también se está animando a correr. Así que se amplió para mí el abanico y creo que hasta bastante equitativamente, ¿no? Obviamente es como una pirámide con su pico en los 35 más o menos, 35-40, bueno, va bajando hacia los 20 y va bajando hacia los 60, pero sí, hay un abanico mucho más amplio de cantidad de rango etario, digamos, ¿no? De diferentes edades y qué lindo eso que comentás como una persona de repente empieza considerando que tiene una limitación y a medida que simplemente va avanzando se da cuenta que esa limitación no está, ¿verdad? Y como tú bien señalas, respetando los diferentes desafíos, respetando los tiempos de cada desafío, bueno, empecemos entonces por el 10, pasemos al 15, pasemos al 21, no queramos pasar del 0 al 100 de un momento al otro porque no vamos a lograr absolutamente nada, pero sí con esa progresión. Y conectando con el punto que está señalando Martín, justamente, bueno, encontramos entonces más gente joven, recreativa, no gente joven que venga así al alto rendimiento, encontramos entonces más gente de mayor edad que se empieza a animar, lo que de alguna manera nos dice sí que estamos realmente en un auge, ¿verdad? De la cuestión del running. En tu caso, que corres mencionaba justamente, bueno, 20 años dedicado puntualmente al respecto, sabrás mejor que nadie cómo ha sido este tema cómo ha cambiado la oferta incluso de carreras. Yo pienso cuando yo corrí mi primer 10K, la corrí por allá de 2008 en Uruguay. Y prácticamente que en Montevideo estábamos esperando, había tres momentos en el año. Estábamos esperando que llegara lo que era la carrera, la Nike, que era el final del año. Estábamos esperando que Sí, llegara también por ahí la diciembre. San Felipe y Santiago, ¿sí? Sí. Y había un par más de carreras y después como que el resto del año, bueno, habían algunos eventos que alguno de repente se enteraba, se estaba muy metido, pero el resto no. Y ahora la verdad que abrís la agenda y decís, bueno, todos los momentos del año, cuando sea, puedo llegar a correr alguna carrera y tenemos de que posibilidad de media maratón, tenemos posibilidad de diferentes 10K, tenemos posibilidad de trail, etcétera, pero eso no era así. ¿Cómo estás viviendo tú ese auge en particular? ¿Lo crees que es un auge sincero, puntual, que decís que es un tema de amor al deporte? ¿Crees que hay de repente mucho marketing o mucho interés puntual económico al respecto? ¿Qué percepción tenés al respecto? Desde las organizaciones definitivamente hay mucho interés económico y mucha guerra de sponsoreo. Eh, un caso muy puntual es acá en Argentina, en una de las provincias, hay un circuito de carreras de montaña que están en un punto de extremismo en la dificultad de las carreras, eh, unos organizadores contra otros para ver quién hace la carrera más difícil. Y la verdad que y son caras y son carreras complejas. Y llega un momento en que yo lo hablo con los atletas, replanteemos otra, porque la verdad que no están siendo tan corribles. Quieren llegar a un punto de ser mejor que el otro competidor, estamos hablando de organizaciones. Claro. En las ciudades más grandes, de repente ahí ya sabes que hay empresas que tienen el dominio de las carreras más convocantes o mayoritarias, pero sí, hay mucho marketing alrededor de la carrera. Después también se abrió la posibilidad de muchas carreras locales. Creo que cada ciudad, cada pueblo hoy tiene su carrera y eso está bueno. Eso sí me gusta. Yo el único problema que por ahí puedo llegar a notar es que tanta oferta hace que hay mucho atleta que por ahí pierda el norte, se termina notando mal, desorganizadamente, termina corriendo demasiadas carreras, con el ímpetu de querer participar de la medalla, y se pierde un poco la idea del circuito y se pierde la idea del proceso. Porque, claro, hay tantas carreras que de repente apareció una oferta en una barata y voy y me anoto. Y ya te desarma todo ese proceso que vos tenías pensado de mejora. Entonces, para el recreativo está bien, porque tenés una oferta muy grande. Se vuelve un poco más complejo cuando vos querés coachear al atleta, decir, bueno, mira, hay una manera de llevar un proceso que sea más saludable en cuidar tu salud y saludable en cuidar tu rendimiento, ¿no? Que sigas mejorando. Y también me pasa de que me encuentro combinaciones de carreras que claramente están organizadas para el marketing y no para la búsqueda de rendimiento, ¿no? Como por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la organización de las carreras más grandes de Buenos Aires, pero tenés un 21K un mes antes de un 42. Y si uno lo quiere poner en un calendario lógico de preparación,
yo un mes antes de un 42 estoy buscando casi mis picos de volumen para un 42. Y correr un 21K en esa instancia, que después, si la corriste muy fuerte, te lleva unos días de descanso. Y después te quedan 2 semanas, porque en la tercera ya tenés que empezar la descarga para el maratón. Entonces, ahí medio incongruente. Y el 30K, que es una carrera muy típica, está 2 meses, justo 2 meses antes del 42. También quedó muy separada. Entonces, claro, hay una guerra mediática ahí entre, porque el 30 lo organiza una marca y el 21 y el 42 otra. Y por ahí el atleta dice, bueno, me anoté en tal como salto para tal. No queda tan bien ese 21. No quiere decir que no lo puedas correr, porque también puedes organizar tu periodización mucho antes para hacer un volumen más alto antes, descargar hacia ese 21, hacer un pequeño pico más. O sea, hay 1000 maneras de encararlo. Yo creo que la lógica diría que para el atleta promedio, así como hablábamos recién de ese pico de decir, bueno, hay jóvenes más grandes, qué sé yo, para el atleta promedio, la progresión natural de llegar a un pico de volumen, si querés, 3, 4 semanas como mucho antes, pero ahí entre 3 y 4 semanas antes del maratón es lo más saludable. ¿Sí? Después hay atletas de alto rendimiento que no, que haces un montón de picos, hay atletas de rendimiento bajo que podés incluso trabajar, rendimiento bajo o menos experiencia me refiero, podés trabajar con ni siquiera haciendo picos de volumen. Entonces tenés un montón de maneras de prepararlo. Pero está pensado en términos de marketing y no está pensado en términos de rendimiento, porque el atleta promedio debería estar buscando a esa instancia, donde está esa carrera, otra cosa, y te ponen esa carrera ahí y el atleta como que se ve en la obligación de tengo que hacerlo, porque la medalla está bárbara y realmente está muy buena. Es más, salió la medalla y mis atletas propios me mandaron la foto de la medalla, 3 personas. Digo, ¿qué querés correrla? Le digo, ¿te gustó la medalla? Está bárbara la medalla, me dicen. Está bárbara. Pero, bueno, nada, me parece que en algún punto esa guerra mediática termina impactando, influyendo en la toma de decisiones de los atletas y en la búsqueda de un mejor rendimiento de los atletas. Sí, gran punto, Martín. Y bueno, creo que en este año en particular, con la connotación que tenemos, que es el año del Mundial, por ejemplo, ha pasado mucho eso. Aquí nos acaba de suceder en Monterrey, tuvimos hace cuestión de un mes y medio una carrera que era muy conmemorativa. Digo, Monterrey va a ser una de las ciudades que recibe algunos de los partidos del Mundial y hasta se organizó una carrera que iba de un estadio a otro. El tema es que era una carrera de 15 kilómetros, que ya estamos hablando de 15 kilómetros, implica una preparación un poquito mayor, no es una distancia, no es un 5K, vamos a decir. Y la verdad que fue tanto el auge que muchísima gente simplemente se anotó por el tema de no estar afuera de eso, y eran 15 kilómetros. Y terminó habiendo desmayos, terminaron habiendo una gran cantidad de situaciones que creo que sí que se podrían haber evitado, ¿verdad? Al respecto. Y sobre eso, Martín, y ya justamente digo, siendo respetuoso de tu tiempo y agradeciéndote nuevamente, vamos con la última pregunta puntual, que es una de corte un poco más abierto, pero va justamente pensada a esas personas que tú describís, que son las personas amateur que corren, esas personas comunes que tienen su trabajo, sus cargas familiares y que además deciden entonces darle tiempo al tema de correr. ¿Qué consejo va de tu parte hacia ellos en lo que son sus iniciaciones, en su momento de decisión de empezar a pasar a ser parte de la comunidad de corredores recreativos? Bueno, el primer consejo que le daría a cualquier persona es que busque una guía, que busque un acompañamiento. No importa hoy tanto si estás arrancando con quién, yo creo que cualquier entrenador, cualquier profe te va a guiar. No le pidas a tu entrenador de gimnasio que te arme una rutina de trote porque es una persona especializada en gimnasio. Buscate un entrenador de running. Te diría, a ver, no un corredor experimentado que te guíe, sino un entrenador, un profe, alguien que te sepa guiar. Ese sería el primer consejo que le daría a una persona, porque si vos estás arrancando desde cero y hay mucho macro por corregir, mucho error técnico, muy poca base de conocimiento, por más que no sea el mejor profe, el mejor entrenador, que vos el día de mañana vayas a buscar otra opción, esa persona te va a dar todas las herramientas para que vos arranques con el pie derecho y no con el izquierdo. Es decir, que no, por ahí te ve correr y te ve ultra mega sentado, o sea, vas muy agachado, estás pisando como un elefante y en un tiempo de contacto contra el piso altísimo, vas oscilando, vas saltando, vas en punta de pie, son los errores más comunes. Entonces, buscar un profe que te guíe,
Yo dentro de mi propuesta no trabajo con atletas que recién arrancan y me pasa que me consultan mucho y realmente lo primero ese tipo de mensajes generalmente los contesto con un audio, no con un texto. Mirá, mi punto de vista es, estás arrancando, buscate un profe presencial que te vea y que te evalúe para que desde el vamos no arranques con errores técnicos. Porque yo te voy a corregir como entrenador a distancia una vez que hayas terminado la sesión y el entrenador que lo tenés en el campo te va a decir en el momento estás haciendo mal. Entonces, buscar una guía, ese sería el primer consejo que le daría a un atleta que está iniciándose para cuidar su salud, sobre todo. Después, hay una serie de consejos que como que van hilando en la progresión. El día que ya estás corriendo, creo que es muy importante que el atleta no desentienda su vida del deporte, porque, y el ejemplo que siempre le pongo al deportista, cuando vos tenés que rendir un examen, te pones tan nervioso o tan nerviosa que cuando terminó el examen y te fuiste a tu casa, te duelen los músculos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no entiende específicamente estrés mecánico o estrés fisiológico, estrés metabólico o estrés mental. Es estrés. Y el dolor se representa siempre de una manera muy similar. Cansancio, agotamiento, a veces sueño. Entonces, tenés que entender de que tu vida es un conjunto, es un completo. Entonces, no pretendas hacer heroicas entrenamientos gigantes o mandarte desde el vamos a un entrenamiento mega exigente si tu vida realmente es muy exigente. Por ahí necesitas entrenar mucho menos que el de al lado, que tiene un trabajo más relajado, una vida más relajada, y hasta vas a tener mismos resultados. Entonces, el punto número 2 y el consejo que le daría a las personas es no se desentiendan de su vida, porque muchas veces el resultado que no tienen corriendo o las lesiones que pueden aparecer corriendo pueden ser producto del día a día. ¿Sí? Y de ahí en adelante, bueno, podríamos seguir, pero creo que quería dejar esos dos mensajes como principales, ¿no? Buscar una guía y no desentenderse de su vida, porque lo principal que hay que lograr es que el deporte genere adherencia al día a día para que sea sostenible y que sea un proceso a la longevidad a largo plazo. Bien, y buenísimo lo que estás comentando, Martín, y creo que sí que de muchísimo provecho para todos quienes buscamos justamente esto de correr como una parte de nuestra vida y no una dedicación puntual de vida a esto, ¿verdad? Martín, bueno, contanos dónde te seguimos, cuáles son tus redes puntuales para podernos seguir informando, aprendiendo y bueno, y todos aquellos interesados en acercarte a ti para ser parte de tu programa. Bueno, la cuenta de Instagram es @martincamarano.gobig, go de ir, big de grande, G-O-B larga y G, martincamarano.gobig. Ahí en esa cuenta van a encontrar muchísimo contenido, material hablando de deportes de resistencia, sobre todo de running, de ciclismo y de triatlón, de montaña también, mucho trabajo de trail. Después pueden también seguirme en el podcast Aprender a Entrenar, que lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube. En Spotify está desde el episodio 1 y voy por el 120 y pico, más algunos especiales. Es un espacio que tiene alguna entrevista, pero mayoritariamente es un punto de reflexión para mí, un lugar que me gusta mucho. Y también a través del Instagram pueden entrar al newsletter que yo escribo. Me gusta mucho escribir. Estoy escribiendo un par de libros que se van armando en simultáneo, porque todavía estoy en una etapa de escribir y de acumular la información. Todavía no estoy ni organizándolo, pero el newsletter es un punto de compartir. Y me gusta porque no tiene ningún fin de venta ni nada por el estilo, porque los lunes comparto contenido técnico, los jueves comparto una reflexión, los sábados suelo mandar un mensaje más motivacional, en donde pueden encontrar la motivación o tratar de también hacerla entender al atleta que valore más lo que viene haciendo. Y después, bueno, hay un cuarto mail que es solamente para los atletas que están en la comunidad, que va los días miércoles, pero ese es solamente para los atletas que ya están dentro de la comunidad. Así que esos son los 3 medios de comunicación por los cuales me voy manejando: el Instagram, el podcast y el newsletter. Y bueno, mi propuesta de entrenamiento, como te dije recién, es para atletas que ya están iniciados en el deporte, preferentemente pruebas de media a larga duración, en lo que es running 21 a 42K. Hay muchos atletas que corren 10 y también que corren 5 quizá,
Pero bueno, mi dedicación hoy se enfoca mucho en el atleta que busca la media distancia y usamos esas distancias por ahí más cortas como trabajos de productividad o laburos en instancias, momentos del año en donde vale la pena bajar y potenciar y laburar más fuerte. Pero la base de trabajo está pensada para la media larga distancia, entonces si me viene un atleta que solamente quiere correr 10K, su carga de entrenamiento es muy diferente, no necesitamos de tanto trabajo de cuestiones de alimentación intraentreno, porque un 10K y los entrenamientos para 10K se solucionan mucho más simples. El tipo de coaching es distinto, hay mucho entrenamiento más doloroso mentalmente, entonces me apunto a media distancia para arriba. Y bueno, la propuesta está abierta a todo el mundo, básicamente. Hoy en día hay atletas de México, hay atletas de Estados Unidos, hay atletas de Costa Rica, como para ir al centro del país. De ahí para abajo, no tengo de todos los países de Sudamérica, pero hay mucha gente en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y después en Europa, y hasta tengo 2 atletas hoy en Australia, que más allá del tema de la dificultad en el horario, nos conectamos. Sabemos que los miércoles es nuestro día de conexión, entonces ahí es donde movemos nuestro horario de comunicación y charlamos con ellos. Y bueno, es una propuesta en donde yo busco que el atleta no solamente entrene, sino que tenga resultados. La idea es estar al día a día con el atleta en su nutrición, en su recuperación, en sus hábitos, mucho laburo de hábitos, en su adherencia. Y utilizamos mucho el trabajo de coaching de grandes autores básicamente de toda la vida, como por ejemplo la cuestión de hábitos, ¿sí? Los hábitos que vos tenés en tu día, de cómo mejoran tu productividad tanto a nivel laboral, familiar, o sea, socioafectivo, entrenamiento, los roles que cumplís como persona en tu vida, y que por más que vos labures 8 horas y entrenes una, el entrenamiento para vos ocupa un rol importante en tu vida, entonces esa hora tiene el mismo valor que las 8 horas de trabajo. Entonces, Bien. cuando hay que entrenar, hay que dedicarle, es un tiempo para vos que tenés que dedicarle, tenés tu rol como padre, como esposo, como, no sé, un rol que ocupás dentro de una amistad, un grupo de amigos o social, no sé, cada uno tiene sus roles, entonces trabajarle el tema de los roles del día a día que vas ocupando y cómo darle tu lugar al deporte. Hacemos todo un coaching grande con el atleta. Objetivo final es que el entrenamiento entre y sea un proceso a largo plazo, los resultados sean medibles y alcanzables y, bueno, nada, acompañar al atleta, que se sienta acompañado. Así que esa es la propuesta de entrenamiento para los atletas. Muchísimas gracias, Martín, y mi recomendación para toda nuestra comunidad de heteros, realmente seguir a este verdadero crack. Los contenidos de Martín no tienen desperdicio y son muy provechosos para un acompañamiento en lo que es nuestro desafío puntual de ser cada vez mejores en el ámbito del running. Martín, muchísimas gracias nuevamente por haberte sumado al nido de los teros, por haber estado esta mañana con nosotros. Sin palabras para agradecerte y te vamos a continuar siguiendo y aprendiendo mucho de ti. Bueno, por favor, agradecido, Lean, por este espacio. La verdad que me gusta mucho lo que estás haciendo. Agradezco, bueno, la invitación, obviamente, y bueno, un saludo grande para toda tu comunidad, que siga creciendo. Y bueno, principalmente como mensaje de cierre es que siempre son procesos a largo plazo y así como este espacio va a ir creciendo a largo plazo, mi podcast va creciendo a largo plazo, que todo atleta que arranca hoy, que visualice a largo plazo, que siempre los trabajos lindos, los resultados lindos en la vida, en todo, llegan a largo plazo cuando uno es constante. Así que, bueno, nada, muchos éxitos con este espacio, que siga creciendo y bueno, nos mantenemos en contacto. Fundamental lo que decís, Martín. Entonces, muchísimas gracias. Comunidad de heteros, esto fue todo el día de hoy. Nos vemos la próxima.